Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a este webinar Oportunidades empresariales derivadas de los incentivos a la contratación en Canarias. A continuación visualizaremos unas imágenes. Tiene la palabra el secretario general de la Confederación Canaria de Empresarios, don José Cristóbal García. Buenas tardes a todos. Yo quiero, en primer lugar, agradecer la presencia en este acto de la ilustrísima señora doña Dunia Rodríguez Viera, directora del Servicio Canario de Empleo del Gobierno en Canarias. Bien, ¿por qué? Porque la presentación que hoy vamos a ver y la que estamos viendo estos días se enmarca dentro de un proyecto que llevamos desarrollando desde la Confederación desde el pasado mes de mayo, ¿no? Un proyecto que ha querido sumergirse en las políticas activas de empleo, en aquellas que ya hemos podido sumergirnos, yendo desde el análisis de sectores emergentes, de sectores tradicionales, entrar en las necesidades de transformación digital o llegar a lo que hemos hablado hoy como la presentación de este estudio sobre oportunidades empresariales derivadas de los incentivos a la contratación en Canarias. Todo ello pues orientado a la mejora de la empleabilidad de nuestra gente. Sin el apoyo y sin la convicción de la directora del Servicio Canario de Empleo, difícilmente habríamos podido desarrollar este proyecto. Bueno, como decía, en este segundo continuamos con nuestro objetivo de difusión y promoción de las políticas activas de empleo en Canarias en el marco de estas actuaciones que venimos desarrollando. Quiero agradecer también a los ponentes que hemos estado escuchando, que oímos en el día de ayer con sus brillantes intervenciones, las que oiremos a continuación y las que vamos a oír mañana, ¿no? A ellos y, por supuesto, a todo el equipo de profesionales que ha estado detrás del desarrollo de este proyecto, poniendo su máxima voluntad en conseguir los objetivos que perseguimos, que van mucho más allá de lo que hoy haremos y que vamos a seguir, sin lugar a dudas, colaborando, ¿no? Hoy presentamos el estudio con el que hemos intentado conocer el grado de información y manejo que tiene el sector empresarial de los diferentes incentivos que contribuyen a la contratación en nuestra comunidad autónoma. Tradicionalmente, las políticas sobre el mercado de trabajo habían tenido un carácter pasivo y se han ido creando instrumentos que buscaban únicamente transferir renta a los trabajadores en paro. Sin embargo, y como consecuencia del carácter estructural que ha mantenido el desempleo, las políticas activas de empleo se han orientado a mejorar la cualificación de los trabajadores y a corregir las deficiencias que veníamos detectando en el funcionamiento del mercado de trabajo. A día de hoy, las políticas activas de empleo se han constituido en una herramienta fundamental para subsanar los desajustes y deficiencias de nuestro actual modelo de trabajo.
Cuando hablamos de políticas activas de empleo, nos referimos a todas aquellas políticas que mejoran la posibilidad de inserción laboral de todas aquellas personas que demandan empleo de una forma activa. El empleo no solo proporciona independencia económica, también aumenta la autoestima y posibilita la integración en la sociedad. El empleo es la mejor política de cohesión social que conocemos. La necesidad de impulsar y promocionar el empleo es un objetivo de la Unión Europea, tal y como queda regulado en el Tratado Constitutivo, y para alcanzar el mismo la Convención establece las directrices comunes que han de seguir los Estados miembros en el diseño de sus políticas de empleo y especifica las prioridades de las reformas estructurales que debe emprender cada país. La situación económica derivada de la crisis sanitaria que estamos padeciendo obliga ahora más que nunca a potenciar la aprobación y seguimiento de las políticas activas de empleo. Los incentivos a la contratación deben tener el objetivo de paliar los efectos negativos ocasionados en el empleo, la productividad y la actividad económica, y contribuir a la disminución de los fuertes costes que soportan las empresas, como por ejemplo los costes de cotización a la seguridad social, que siempre hemos comentado que es un impuesto sobre el trabajo. Por tanto, y actuando sobre la base de la evidencia disponible, podemos afirmar que conjugar mecanismos directos de reducción de las cotizaciones sociales con una mayor flexibilidad normativa en nuestro mercado laboral elevan adicionalmente el nivel de empleo. Dada nuestra condición de organización empresarial, es nuestro deber dar a conocer, asesorar y facilitar el entendimiento de los trámites que todos los empresarios deben realizar para beneficiarse de los incentivos a la contratación. Y es nuestra intención que esos empresarios puedan hacerlo de una forma rápida y sencilla. Por este motivo, desde la Confederación Canaria de Empresarios hemos desarrollado una guía multimedia de aplicación de incentivos a la contratación. Esta herramienta nos permitirá acceder a toda la información relevante de forma intuitiva y simplificando al máximo la tarea del usuario, ya que todos los datos se muestran de una forma estructurada y el hecho de que los mismos se encuentren refundidos en una única fuente agiliza cualquier consulta al respecto. Estamos convencidos de que se convertirá en una pieza de consulta indispensable para todos. La estadística obtenida sobre la eficiencia de los programas de incentivo a la contratación de años anteriores nos evidencian que los principales motivos por los que las empresas no utilizan en la forma adecuada estas ayudas son la falta de información, cosa que nos compete directamente, la rapidez y excesiva carga burocrática en los requisitos y trámites administrativos como efecto más nocivo. Existe una excesiva rigidez en los requisitos cuando, por ejemplo, se nos pide fijar la duración de la relación laboral en un mínimo de 6 meses para poder beneficiarse de un incentivo. Que nos cuenten eso en la época que estamos atravesando con la fuerte crisis económica que soportamos, sobre todo en Canarias, con una mayor intensidad. Estos criterios deben adaptarse a los diferentes contextos sectoriales. La flexibilidad es un hecho que tenemos que afrontar todos. Y, por supuesto, a los tamaños de las empresas interesadas, adaptando esos programas de incentivos a la lógica del mercado laboral y a la realidad empresarial. Desde la Confederación proponemos diseñar un plan de difusión de los programas de incentivo a la contratación que mejoren el nivel de información y de conocimiento de las empresas acerca de estos instrumentos de apoyo a la contratación, haciendo uso de diferentes canales de comunicación y en paralelo implantar un programa de desarrollo de acciones formativas y de sensibilización que garantice su conocimiento y entendimiento por parte del tejido empresarial. Además, se debe garantizar la mejora continua de estos programas de incentivos a la contratación y su adaptación a las necesidades que se vayan detectando en cada momento. Y para eso es necesario garantizar los recursos económicos necesarios para ello. No podemos convertir estos programas que desempeñen un carácter meramente residual. Se debe garantizar una mayor simplificación de los procesos de gestión y tramitación de estas ayudas. No debemos admitir que por una excesiva carga burocrática se siga destruyendo empleo en una situación tan complicada como la que estamos viviendo como consecuencia del COVID-19. Y por último, como no puede ser de otra forma, se debe garantizar la participación en todos estos procesos de los agentes económicos y sociales. Yo nada más, estoy seguro que están aquí no para escucharme a mí, sino para escuchar a los que vienen a continuación. Reitero y agradezco la dedicación y, por supuesto, felicito ya de antemano a todos los ponentes que hoy van a intervenir, dado que todos tienen una reconocida solvencia y valoración profesional. Gracias a todos. Después de la brillante intervención del secretario general de la Confederación Canaria de Empresarios, a continuación tiene la palabra la directora del Servicio Canario de Empleo, doña Dunia Rodríguez. Hola, muy buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, yo quería agradecer las palabras de José Cristóbal, del secretario general de la Confederación Canaria de Empresarios,
La verdad que se está haciendo una muy buena labor desde la Confederación y además agradecerle la invitación a estas jornadas porque precisamente como él bien decía, uno de los principales problemas o disfunciones que tenemos para las políticas activas de empleo es la falta de información y la falta de difusión, y yo creo que estas jornadas pueden ser un trampolín verdaderamente para que esa información llegue a una mayor parte, principalmente de las empresas. Como bien comentaba antes José Cristóbal, dentro del proyecto de difusión y promoción de las políticas activas de empleo que se subvenciona a través del Servicio Canario de Empleo, estos proyectos se empezaron a gestar antes de la crisis económica y incluso habiéndose gestado o proyectado antes de esa crisis económica, vemos que los títulos de los proyectos que se están realizando, como son el futuro de los sectores tradicionales con mayor peso en la economía canaria, las oportunidades empresariales derivadas de los incentivos a la contratación o la inclusión de la economía circular en los sectores emergentes en Canarias, tienen incluso más peso ahora mismo que estamos en esta situación de crisis sanitaria y crisis, sobre todo crisis económica. Tengamos en cuenta que estamos ante una situación inédita, una situación extraordinaria que no tiene precedentes, por lo tanto es difícilmente comparable con otras crisis anteriores, que nos ha cogido en una situación económica muy dependiente del exterior y con un peso muy grande en el sector servicios que está lastrando la economía de Canarias. Por lo tanto, todos estos proyectos, toda esta difusión y toda esta promoción que se está realizando de las políticas activas de empleo de la Confederación Canaria de Empresarios nos ayuda a las administraciones públicas para poder reconducir todos los proyectos de políticas activas de empleo, en este caso para el año 2021, porque estamos cerrando el ejercicio presupuestario en 2020 y ya no tenemos margen de maniobra. Como todos sabrán, porque dependemos mucho de las subvenciones y la financiación de la comunidad autónoma, tramitar cualquier tipo de convocatoria conlleva bastante tiempo. Se necesita una publicación de una base reguladora, de una convocatoria que conlleva muchísimos informes preceptivos y vinculantes, por lo tanto se tarda varios meses en poner en el mercado este tipo de ayuda. En el caso que vamos a tratar hoy, o que se va a tratar hoy, que son las oportunidades empresariales derivadas de los incentivos a la contratación, sabemos perfectamente, el ponente Fabián, que lo conocemos sobradamente en el Servicio Canario de Empleo, que ha trabajado muchísimo con nosotros, que está haciendo una labor extraordinaria a través de la Fundación Universitaria. Y muchas veces hemos compartido con ellos e incluso hemos querido compartir aplicaciones porque sabemos que tienen una aplicación muy potente para esto. Yo no quiero extenderme mucho tampoco porque el secretario general de la Confederación Canaria de Empresarios lo ha expresado perfectamente. Estamos en la línea de continuidad de estos proyectos de difusión y promoción con los agentes sociales y económicos, como no puede ser de otra manera, porque toda política que se realice, que venga derivada de estos estudios, que a su vez tienen unas conclusiones, que es lo que nos ayuda a las administraciones a hacer políticas nuevas activas de empleo para los próximos ejercicios presupuestarios, va a seguir potenciándose, o sea, se va a potenciar aún más. Y sobre todo lo que hablaba de ese consenso de organizaciones empresariales y sindicatos yendo de la mano, porque nos aportan la visión del mercado, la visión realista de lo que pasa en las empresas y de lo que pasa, lo que ocurre con los trabajadores y trabajadoras de Canarias. Si me permiten, yo también voy a hacer un poco de publicidad, ya que como el Servicio Canario de Empleo subvenciona pues todos estos proyectos, pues yo también quiero, con un minutito, aportar o por lo menos dar una pincelada de dos convocatorias nuevas que hemos sacado y que en principio no tenemos muchas solicitudes, primero porque son completamente nuevas y segundo porque todavía no nos ha dado tiempo de hacer esa gran difusión, sino la hemos realizado solo a través de redes sociales, a través de página web, pero no llegan directamente al ciudadano de a pie o no llegan directamente a las empresas, aunque tenemos una red de centros integrales de empresas que está difundida en todo el territorio, pero yo creo que hacer publicidad, hacer esa difusión en cualquier foro me parece totalmente fundamental y como me dan unos minutitos yo me voy a permitir el lujo de poner mi cuña publicitaria. Quisiera comentarles solo 3 cuestiones. Tenemos un gabinete de asesoramiento a pymes y autónomos, Reactiva Canarias, donde atendemos a todas aquellas pymes y autónomos que hayan tenido alguna afección por la crisis COVID-19,
que la hayan tenido o que no la hayan tenido. En realidad estamos atendiendo a todas las personas que se acercan a este gabinete. Hay una página web que es Reactiva Canarias, Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo, y ahí pues nos ayudan y nos dirigen a todas aquellas ayudas y subvenciones que hayan pues para cese de actividad, para financiación, y un poco nos explican todos los préstamos, líneas ICO, avales, y nos hacen una relación de todas aquellas subvenciones, incentivos y ayudas a las que nos podamos acoger en Canarias, ya sean locales, insulares a través de Cabildo, ya sean comunidad autónoma o sean ayudas a nivel estatal. Ahí confluyen todas esas ayudas y igual una misma empresa, mismo autónomo, puede solicitar independientemente todas esas ayudas de manera diferente, siempre que no tengan el mismo objeto todas y cada una de ellas. Es un gabinete que está funcionando muy bien, y la verdad que tenemos muy buenos resultados de indicadores de aquellas personas que utilizan este gabinete. Y luego ya, para terminar, hemos publicado 2 subvenciones o 2 convocatorias de subvenciones que son subvenciones directas, por un lado, a personas que formalicen nuevos contratos laborales con personas desempleadas en el ámbito del servicio del hogar familiar. Es decir, toda esta economía sumergida que hay en Canarias, igual que en otras comunidades autónomas, que se han visto que no pueden cobrar, que realmente estaban trabajando en lo que se llama economía, no recuerdo cómo la llamó un juez, sino economía lateral o algún eufemismo de estos semánticos, no se pueden acoger a ningún tipo de ayuda porque no estaban de altas en la seguridad social. Pues esto es una medida que incentiva o que intenta aflorar esa economía sumergida. Todas aquellas personas que intenten contratar a alguna persona para limpieza, para cuidado de mayores, para cuidado de menores, aquí tienen una oportunidad de al menos tener un incentivo a esas contrataciones. Y las personas destinatarias somos pues las personas de todo el mundo, es decir, personas físicas que quiera contratar para los servicios a una persona para cuidado en el ámbito familiar, cualquiera que sea este ámbito. Y directamente relacionado con las jornadas de hoy, también hemos convocado unas subvenciones directas a favor de entidades que restituyen a personas trabajadoras que hayan estado afectadas por un ERTE y que se las vuelva a contratar en unas condiciones contractuales superiores a las que tenían en el momento de declaración de este ERTE. Les comento que este tipo de convocatoria realmente lo pensamos en junio, y en lo que se tramitó la documentación ante los organismos pertinentes y demás, pues ya se ha venido a publicar recientemente, ¿no? Hace 20 días una cuestión así, ¿no? Suponíamos que la crisis no iba a durar tanto tiempo. Hemos visto cómo ha habido un repunte de la crisis sanitaria, pero afortunadamente estas bases reguladoras son para 2 años, 2020 y 2021, con lo cual, aunque ahora tengamos una primera solicitud o avalancha de subvenciones, en el 2021 volveremos a sacar este tipo de subvención. Los importes que se subvencionan irán directamente relacionados con la mejora contractual que se produzca en esa nueva contratación. Por ponerles un ejemplo, si hay una conversión de un contrato temporal de jornada parcial a jornada completa, el incentivo sería de 2.500 euros. Si es de un contrato indefinido a jornada parcial a completa, 3.500. Si es de contrato temporal de jornada parcial o completa a indefinido o a jornada parcial, 4.000, y así sucesivamente. Con lo cual es un tipo de mecanismo que también nos puede ayudar a todas aquellas empresas que quieran mejorar esa relación contractual de las personas que estaban trabajando con ellas, pues que tengan ese incentivo también para volverlos a reconducir y sacarlos del ERTE. Disculpen que haya metido mi cuña de publicidad, pero tengo que hacer difusión en cualquier medio en el que me permitan tener un poquito de voz. Pues nada más, muchísimas gracias, y nada, me quedo con ustedes para ver toda la información y la difusión que se hacen de todo tipo de política activa de empleo. Muchísimas gracias y buena tarde a todos. Después de la intervención de la directora del Servicio Canario de Empleo, donde de forma importante nos ha hecho una revelación de importantes nuevos incentivos, que es de lo que se trata esta sesión, pasamos a continuación a ver una experiencia en la participación pública-privada en lo que es la difusión y la gestión de las políticas activas de empleo, y en concreto en los incentivos a la contratación, que correrá a cargo de don Fabián Palmés, que es el
gerente de la Fundación Canaria Universitaria de Las Palmas, es el director del Departamento de Relaciones con las Empresas, él es ingeniero superior industrial en la especialidad de organización industrial, tiene un máster en negocios internacionales, un máster en aprendizaje estadístico, un máster en prevención de riesgos laborales y una gran experiencia en todo el campo de la gestión y la difusión de los incentivos a la contratación. Recordarles a todos los asistentes que tienen en la pantalla una señal para hacer preguntas y se les recomienda que hagan preguntas durante la intervención de cada uno de los ponentes, que al final, a las 18:15, les responderán todas y cada una de ellas. Con ustedes, ahora, don Fabián Palmés. Muy buenas tardes a todos y todas. Obviamente para mí un placer poder estar hoy aquí en esta jornada. Agradecimiento a la Confederación Canaria de Empresarios por la invitación prestada, también al Servicio Canario de Empleo por financiar este tipo de iniciativas, además de obviamente pues estar detrás de todas las políticas públicas vinculadas con el empleo que se realizan en Canarias, y también agradecer a la entidad organizadora de equipo técnico que ha estado detrás de estas jornadas o este ciclo de jornadas que yo creo que son muy interesantes para los nuevos retos que tenemos que abordar desde el punto de vista de esta crisis que estamos teniendo actualmente, ¿no? Como comentó Javier, yo soy representante de la Fundación Universitaria de Las Palmas, y lo que vamos a comentar en esta presentación, en estos 30 minutos de presentación, es nuestra experiencia vinculada en la gestión de un pequeño programa de incentivos, y lo que pondremos encima de la mesa es pues, cómo hemos abordado, digamos, la realización de este programa, las conclusiones que hemos sacado, evidentemente cosas positivas y cosas negativas, y que la experiencia nuestra sirva como, por lo menos como reflexión con respecto a futuras políticas que se puedan establecer en el ámbito de los incentivos a la contratación. La presentación la he dividido en cuatro grandes bloques. Hablaré al principio de lo que es la Fundación Universitaria de Las Palmas para aquellos que no nos conocen y un poco cómo hemos llegado a participar en la gestión de incentivos a la contratación. Comentaremos las conclusiones extraídas de 3 ediciones que ya hemos ayudado a gestionar, concretamente a una entidad local de Canarias, que es el Cabildo de Gran Canaria. En la tercera parte de la presentación me centraré más en los incentivos que están actualmente vigentes, es decir, me centraré más en el presente, por si hay alguna empresa interesada en presentarse, y al final unas conclusiones que hemos extraído de un poco de estos 4 años o 3 años y pico de experiencia. Bueno, para aquellos que no conozcan la Fundación Universitaria, obviamente somos una institución, una entidad privada sin ánimo de lucro, muy vinculada obviamente al mundo universitario, pero que está conformada por más de 50 patronos, tanto del ámbito público como privado, ¿no? Y nuestro mayor objetivo es mejorar la empleabilidad de los egresados de educación superior. Es por ello que nosotros tenemos una herramienta, un portal de empleo, que básicamente lo que intentamos es pues, conectar a empresas con estudiantes o recién egresados. Aquí de forma rápida les muestro un poco los patronos actuales de la Fundación Universitaria. Como pueden observar, pues, instituciones públicas tenemos al Cabildo de Gran Canaria, Ayuntamiento de Las Palmas, está la Confederación Canaria de Empresarios y empresas de diferentes sectores como Aticam, Vinter, Satocan, etcétera, ¿no? Bueno, un poco les cuento la visión que tenemos nosotros en la Fundación Universitaria de Las Palmas. Actualmente somos como 40 profesionales, dentro de los cuales el 20% somos perfil técnico, perfil ingeniero, y justo después de la crisis del 2008, en el que obviamente hubo una destrucción importante de proyectos y de empleo también en una entidad como la nuestra, la reflexión que hicimos fue, bueno, vamos a intentar apalancarnos más en tecnología y vamos a intentar de proveer en todos los proyectos de herramientas tecnológicas a nuestro público de interés, ¿no? En este caso eran las empresas y los recién titulados, ¿no? Y por ello apostamos en la creación de un portal de empleo desarrollado por la propia Fundación, en el que hemos ido de alguna forma desarrollando muchas funcionalidades y se ha creado un ecosistema de interacción bastante importante. Para que se haga una idea, el actual portal de empleo, las cifras actuales del portal de empleo, estamos hablando de que hay ya 7.000 empresas registradas. Nuestro ámbito de actuación sí hay que decir que es muy
es muy sectorial en el ámbito de la provincia de Las Palmas y sobre todo en la isla de Gran Canaria, ¿vale? No tenemos tanto ámbito de actuación en la otra provincia, en la provincia de Santa Cruz, y por eso todas estas cifras están muy centradas en Gran Canaria. Este ecosistema creado, como les digo, pues es un ecosistema a través del cual 7.000 empresas, pues más o menos al año, crean 1.200 ofertas de empleo, hay 25.000 currículum activos, se tramitan en torno a 3.000 prácticas o becas al año. Como saben, es una de nuestras actividades más importantes, que es la gestión de las prácticas y las becas de recién titulados de la universidad. Y desde hace 3 años estamos gestionando una media de 1.200 incentivos. Desde hace 3 años, porque les digo que la aparición de la Fundación Universitaria de Las Palmas en este entorno es bastante reciente, no así como las otras actividades que llevamos realizando más de 15 años. ¿Cómo ha sido la participación de la Fundación en este ecosistema? Pues bueno, pues en este caso un proyecto financiado por los fondos FEDECAN, que saben que son fondos que aparecieron en Canarias a través del decreto 85/2016 y a través de una figura que se llama entidad colaboradora de entidades públicas, ¿no? Concretamente el Cabildo pues, nos encargó la posibilidad de ser entidad colaboradora para una línea de incentivos a la contratación que ellos querían poner encima de la mesa y trabajar. Y poco menos que el contrato lo que ponía era el papel de la Fundación debería ser este, ¿no? Pues se extenderá a la recepción de solicitudes, comprobación de los requisitos, valoración de las solicitudes presentadas, emisión de las propuestas, realización de las comunicaciones y notificaciones necesarias, entregas de las subvenciones a los beneficiarios en nombre y cuenta del Cabildo, así como el seguimiento de ejecución de la actividad subvencionada y comprobación de las justificaciones presentadas. En este ámbito concreto, como saben, los incentivos a la contratación tienen una fase de solicitud, una fase de compromiso de contratación por parte de la empresa y una fase final de justificación de las empresas que han contratado a gente para ver si han cumplido con los compromisos, ¿no? Nosotros un poco lo que intentamos de alguna forma es aprovecharnos del ecosistema que ya teníamos creado en el que había interacciones e incluimos diferentes módulos para el desarrollo de este proyecto, ¿no? Por lo tanto, el equipo interno de la Fundación pues, desarrolló módulos para registrar documentos, módulos para el registro de expedientes, módulos de notificaciones, sistema de firma electrónica, etc. Básicamente lo que hicimos fue integrar los condicionantes de aquella convocatoria del año 2017 en nuestro ecosistema que llamamos Portal de Empleo. Este ecosistema es un ecosistema web que nos permite o nos ha permitido durante estos últimos 3 años trabajar más o menos en línea a 10 personas, técnicos de la Fundación, en este caso técnicos del Cabildo, y en el que se realizan todas las actuaciones que tienen que realizarse en los expedientes correspondientes, ¿no? Pues como la comprobación de expediente, la notificación de los requerimientos a las empresas, el control de los plazos administrativos, el contacto diario con la empresa de cómo va cada uno de sus expedientes, comunicaciones con el Cabildo para la continuación de los procesos, el control de los pagos, seguimiento de los pagos y después una serie de informes automáticos que la plataforma va emitiendo a los diferentes grupos de interés, como pueden ser pues, jefes de servicio, nivel político, etcétera, ¿no? Les voy a mostrar de forma muy rápida lo que se pueden encontrar si una empresa que entra en el portal de la Fundación Universitaria, aquellos que no lo hayan utilizado, básicamente tienen en la parte superior izquierda lo que tenían hasta hace 3 años, que era la gestión de bolsa de empleo, prácticas de empresa y lo que son las becas de la Fundación, y se ha añadido todo el ecosistema vinculado con incentivos a la contratación desde hace 3 años, ¿no? Y ahí es donde se pueden solicitar todos los incentivos. Esto sería lo que es el área de la empresa. Concretamente, si nos metemos en el área de incentivos a la contratación, pues básicamente al final no es más que un formulario para rellenar el incentivo y solicitarlo, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa cuando se solicita el incentivo? Que tanto los técnicos del Cabildo como los técnicos de la Fundación compartimos una serie de información vinculada con cuántos incentivos se están pidiendo, qué grado en qué estado de la solicitud están, la fecha en la que se pidió, por el tipo de contrato, cuánto dinero se está pidiendo, etcétera, etcétera, etcétera. Y sobre esos expedientes se van realizando los diferentes trámites. Esto es una muestra de la pantalla que ven los técnicos con respecto a un incentivo concreto en el que se puede ver pues, la entidad que lo solicitó, el estado en el que está la solicitud, la fecha del último estado, una serie de información vinculada con resoluciones que también se pueden extraer de la plataforma, etc. Otra parte del expediente, obviamente, es toda la documentación que ha subido la empresa, en el que de alguna forma los técnicos tanto del Cabildo como de la Fundación pues validan
si la documentación que se ha presentado está bien, dando feedback a la empresa de todos los pasos que se van dando en todos los expedientes. Y por otro lado hay una parte que llamamos historial del expediente, que es una herramienta bastante útil, que lo que permite es ver a posteriori por todos los estados que hemos creado y por los que ha pasado un expediente, ¿no? En el caso de que haya habido algún problema futuro, pues bueno, pues de todos los expedientes hay total trazabilidad de en qué estado está, con los documentos jurídicos asociados a cada uno de los estados, que se pueden ver y se pueden consultar por todas las partes intervinientes en el proceso. Después, como parte, digamos, final de esta forma de abordar el proyecto pues están los cuadros de mando y se han creado diferentes cuadros de mando que lo que hacen es visualizar diferentes aspectos importantes de los procesos en función del grupo de interés que quiera visualizar esa información. Aquí he mostrado uno en el que se muestran para una convocatoria, creo que fue la del 2019, el número de solicitudes que teníamos, el número de importe que se ha pagado, etcétera, ¿no? Pero obviamente la herramienta permite, pues, informar de diferentes cuadros de mando. Con este ecosistema creado, voy a tratar en el segundo punto un poco qué nos ha pasado en los 3 años anteriores. Es decir, vamos a hablar un poquito del pasado y las conclusiones que hemos extraído de estas actuaciones. Bueno, como saben, estamos hablando de incentivos a la contratación. Todos los incentivos a la contratación lo que tratan es de incentivar la contratación de personas por parte de las empresas, obviamente abaratando el coste por parte de las mismas, ¿no? En nuestro caso, las ayudas han oscilado siempre entre 1.500 euros y 9.000 euros en función del tipo de contrato y su duración. Y los incentivos normalmente están dirigidos a entidades como empresas, autónomos y entidades sin ánimo de lucro. Este ha sido un poquito el resumen de lo que hemos conseguido estos 3 años. Básicamente, esto es una media de las 3 ediciones. En alguna edición se solicitaron alguna más, en alguna un poquito menos. Pero, resumiendo, en cada una de las ediciones hemos tenido más o menos en torno a 1.200 solicitudes, de las cuales el 75-73% han sido concedidas. Eso ha hecho un total el incentivo medio ha sido 3.850 euros y el presupuesto total medio ejecutado por edición ha sido de 3,35 millones de euros. ¿Vale? En las 3 ediciones la partida inicial se ha tenido que ampliar porque ha habido exceso de demanda, ¿no? O sea, nosotros ahí nos congratula porque, bueno, porque se han cubierto todas las partidas estimadas para ese ámbito. Un poco les he traído también aquí información totalmente, digamos, objetiva de lo que ha pasado en esas 3 convocatorias y compartir con ustedes que, si se fijan, pues bueno, pues las empresas y los autónomos son los perfiles que más pidieron estos incentivos y, si les soy sincero, las entidades de ánimo de lucro, la convocatoria que había para este tipo de organizaciones no tuvo nunca éxito. No tuvo nunca éxito y bueno, incluso este año ya se ha eliminado, ¿vale? En cuanto al número de trabajadores de las empresas que participaban, pues la mayor parte, había una parte importante que eran pequeñas empresas, hasta 4, 23,6% y más de 4, 76%. Y después, como las convocatorias pasadas permitían, en la tercera de las gráficas, permitían solicitar hasta 10 incentivos, pues aquí podemos ver un poquito la distribución de los incentivos solicitados. Como se puede ver, no ha habido una gran aglomeración o acumulación de muchos incentivos en pocas empresas, sino ha habido una distribución importante de pocos incentivos en muchas empresas. Concretamente, un incentivo fue solicitado por el 59,3% de las empresas. Escarbando un poquito más en lo que pasó esos 3 años, pues el grupo de cotización más incentivado fue el grupo 3 a 9, que obviamente es interesante porque son los colectivos de difícil inserción. La jornada, el tipo de jornada, la jornada completa, con el 73% de los casos fue el contrato más incentivado. Y abajo podemos ver el tipo de contrato en el que el indefinido tenía un 42%, que era obviamente el objetivo público que teníamos, pues llegó a ser un 42%, ¿no? En el caso de financiaciones de contratos. Ahora les voy a mostrar, en todos los años, al final de cada una de las ediciones, pasábamos a las empresas una serie de encuestas, que ya aquí sí les quiero decir que son ya opiniones más subjetivas, y sí he querido compartir con ustedes pues algunas que yo creo que nos puedan hacer reflexionar sobre posibilidades de mejoras futuras que podamos implementar los órganos intermedios o las instituciones públicas en este tipo de políticas activas de empleo. Fíjense las preguntas que les hacíamos, ¿no? He extraído algunas, ¿vale? Porque era muy larga la encuesta. ¿Considera este tipo de incentivos necesarios para fomentar la empleabilidad en las islas? Es un rotundo sí, con un 93% de los casos. ¿Volvería a emplear este tipo de incentivos para contratar? Un rotundo sí también. Es decir, las empresas que lo han empleado, obviamente esto es un sesgo porque son
empresas que lo han empleado, pero las empresas que lo han pedido volverían a utilizarlo. ¿Has mejorado las condiciones del contrato incentivado? Esto es un tema que también nos ha satisfecho bastante, que es que el 67% de las empresas, a través del incentivo o gracias a la existencia del incentivo, ha mejorado la contratación al trabajador, ¿no? Pues a lo mejor subiéndole de grupo de cotización o subiéndole de categoría o ampliándole la jornada o cualquier otro tipo. ¿Ha sido imprescindible para contratar? Pues no. Las empresas nos han dicho que no es imprescindible para contratar. Estos son todos convocatorias sacadas antes de la crisis, pero les ha ayudado a mejorar las condiciones del contrato, ¿vale? Pero evidentemente la decisión de contratar de una empresa no viene definida por la existencia de un incentivo, sino viene definida porque obviamente hacen falta recursos, ¿no? En el ámbito, en la parte que llamamos nosotros preguntas sobre la tramitación y gestión de incentivos, sí que quería compartir con ustedes la siguiente, que es una de las preguntas que también nos llama bastante la atención, y es medio por el que conocer los incentivos, ¿no? Que es un tema que ya Dunia al principio de su intervención lo comentó. Las entidades intermedias como la nuestra es un tema que siempre nos preocupa, que es que cuando sacamos actuaciones que por lo menos las empresas se enteren y por lo menos sepan que existen para después que tome la decisión de si se presentan o no. Aquí un poco nos dio la razón el haber utilizado el ecosistema de la Fundación y si se fijan, con un 32%, el mailing que enviamos desde la Fundación fue uno de los mecanismos que más utilizado para obtener información de este incentivo. El segundo, las asesorías laborales, que quizás es otro colectivo importante para este tipo de políticas activas de empleo. Las asesorías laborales de las empresas son aquellas que informan después a las empresas. Y el tercero, con un 17%, pues fue la web de la Fundación. Nosotros aquí un poco lo que le comentaba al principio, yo creo que nos hemos apalancado bastante la existencia de un portal de empleo en el que ocurrían cosas y el poner una línea más, aunque no tenga mucho que ver con el core de la Fundación, sí que es cierto que tuvimos apalancamiento en la campaña de comunicación y de ahí que dimos una divulgación importante al proyecto, ¿no? Vamos a preguntas sobre la tramitación y gestión del incentivo. La herramienta es la que les expliqué en la primera parte de forma muy rápida. Pues bueno, pues es un 4,6 sobre 5. Se puede decir que estamos aprobados aquí. Valoración del proceso, un 3,03. Aquí la nota no es tan alta y ahora vamos a traer un poco dónde han estado las dificultades para que podamos compartirlas y después poder tomar decisiones o conclusiones al final. Fíjense, dentro de la parte del proceso, aquí hay una de las cuestiones que nos piden que mejoremos, que es la excesiva documentación que se pedía. Es cierto que la convocatoria, las 3 convocatorias anteriores eran un poquito complejas en documentación y cometimos el error de, bueno, que las empresas entienden que se les pidió demasiada documentación. El asesoramiento del personal nuestro fue bastante bien valorado, un 4,13. El personal de la Fundación, más o menos bien valorado, un 4,33. Y aquí es otro de los aspectos que yo creo que tenemos que mejorar, que es el tiempo dedicado a la solicitud del incentivo. Es decir, las empresas entendían que dedicaban más tiempo del necesario para solicitarlo, ¿vale? Por lo tanto, en tiempo y documentación solicitada son cuestiones que deberíamos mejorar en el futuro. Satisfacción general con respecto al trabajo realizado los últimos 3 años, pues teníamos un 3,83. Y ya con esto termino lo que sería lo que hemos trabajado en el pasado. Y ahora sí que les voy a comentar, como Dunia ha hecho al principio, pues un poquito nuevos incentivos que hay también encima de la mesa, de los que estamos apoyando la gestión, por si también están interesados, pues que bueno, que sepan que estamos nosotros también aquí para ayudarles. La línea de contratación de incentivos del año 2020, pues vamos a hacer una descripción bastante rápida porque toda la información está en la web de la Fundación. Este año se han sacado 2 convocatorias, una que es la novedosa, que es la primera, que es mantener y recuperar el mercado laboral afectado como consecuencia de la pérdida de actividad tras el estado de alarma, que esta sería una iniciativa totalmente novedosa, que no se parece en nada a las anteriores, y la segunda, para esta iniciativa hay 2.640.000, y la segunda es contribuir a la activación del mercado laboral a través de la incorporación de personas desempleadas. Esta última sí se parece a la de años anteriores y es, digamos, los incentivos típicos, ¿no? Como les comenté, bueno, nosotros, lamentar si hay algún oyente, alguien oyendo de otra isla, pero bueno, la experiencia que podemos aportar es del microámbito nuestro, que es la isla de Gran Canaria, y está dirigido esta iniciativa a, pues, trabajadores autónomos y empresas con sede en la isla de Gran Canaria y con menos de 50 trabajadores. El requisito del trabajador tiene que ser residente en Gran Canaria en el momento de la solicitud y prestar servicios en el centro de trabajo radicado en Gran Canaria.
La línea 1, quizás la que voy a explicar con más detenimiento, porque es la que más se diferencia de la anterior, básicamente lo que intenta es que una vez pasado el estado de alarma, como estamos ya, las empresas puedan incorporar al personal que crean oportuno, y si lo incorporan por más de 6 meses, pues se le da un incentivo de 5.000 euros. Ese es un poco el marco de actuación de la línea 1. Es ayuda de incorporación de empleados después del estado de alarma. El contrato de la ayuda es 5.000 y ese contrato se va minorando, esa ayuda se va minorando en función del tipo de contrato que se le haga al empleado y la jornada, sobre todo en función de la jornada que tenga, ¿no? Si es una jornada parcial, pues en función del porcentaje de jornada que tenga, pues hay una minoración del incentivo. En la línea 2, que se parece bastante a las de años anteriores, pues el requisito del trabajador es ser residente en Canarias en el momento de la contratación, estar desempleado en el momento de la contratación y prestar servicios en un centro de trabajo radicado en Gran Canaria. Los requisitos del contrato en este caso, a diferencia de la línea 1, que podían estar contratados antes del 1 de enero de este año, en este caso concreto, pues tienen que estar formalizados en este año, es decir, sería para aquellas empresas que vayan a incorporar trabajadores este año y que estén vigentes a fecha de solicitud. Los tipos de contratos que se financian son contratos indefinidos, contratos temporales de duración igual superior a 6 meses y contratos temporales de duración igual o superior a 3 meses. Y en función del contrato que se quiera financiar, pues obviamente el compromiso de mantenimiento de la empresa pues se amplía o se disminuye. La línea tiene una serie de exclusiones contractuales que no me voy a meter en ellas, pero sí es interesante que las lean si están interesados porque no son muchas, pero sí es interesante que las lean porque para no tener problemas después del momento de la solicitud. Aquí están las cuantías de los diferentes incentivos. En el caso de contratos indefinidos, 9.000 euros, contratos temporales de 6 meses o superior, 5.000 euros y contratos temporales de 3 meses a 6 meses, 2.500 euros. Aquí un tema importante, y ahora anoté lo que comentó la directora del Servicio Canario de Empleo, que han sacado una línea ahora nueva, muy vinculada al estado de emergencia que hemos pasado, que es la de mejora de contratos, entendí yo, después del COVID. Hay una cosa aquí importante que no la he estudiado, pero yo creo que podría ser estudiable, que es que la línea 1, en este caso, es compatible con otras ayudas y subvenciones concedidas por cualquier administración o entidad pública, cosa que no pasa con la línea 2. Por lo tanto, quiere decir con esto que hay veces que las políticas activas de empleo pues, pueden ser, digamos, solapadas, ¿no? Y en función del interés de la empresa, pues puede aprovecharse de mecanismos que estén en diferentes administraciones locales, ¿no? En nuestro caso, la línea 1 sí es compatible, en este caso podría ser con otras de otros organismos públicos, y la línea 2 no. El plazo de presentación de solicitudes lo abrimos el 6 de agosto y estará abierto hasta el 31 de diciembre, siempre sujeto a la asistencia de consignación presupuestaria. Sí que les digo, yo miré esta mañana cuántas teníamos solicitadas y hay bastantes. Les cuento los datos a día de hoy y tenemos ya en torno a 14 millones de euros solicitados, 14 millones de euros. Recuerden que el presupuesto inicial era 3,6 millones de euros, nos hemos pasado. Bien es cierto que si seguimos con la práctica de otros años, hay un 25-30% de solicitudes que no se van a estimar por motivos varios y que en este caso, pues la entidad financiadora en otros años siempre ha aumentado la partida. No sé si este año lo hará, pero puede ser que la aumente. Por lo tanto, si alguno está interesado, yo les animaría a que presentaran porque al final la resolución de las mismas va en función de orden de llegada, ¿no? Y que por lo menos hayan presentado la solicitud indica que a lo mejor les puede llegar los fondos. Y si no están interesados cuando les lleguen, pues renuncian, ¿no? Sí comentarles que para la línea 1 el máximo por empresa es de 2 solicitudes y para la línea 2 hay un máximo de 5 solicitudes. Obviamente después hay una serie de, digamos, penalizaciones que ocurren cuando el empresario no cumple con los objetivos de la línea, que es mantener al trabajador durante los meses que se ha comprometido, ¿no? Entonces, salvo algunos supuestos, que son los que he subrayado en la presentación, que son los supuestos de extinción del contrato por dimisión o baja voluntaria, despido procedente o no superación del periodo de prueba. En casi todos los demás casos sí que habrá un reintegro total de la ayuda concedida, porque siempre la ayuda se concede al principio, se concede en solicitud
y después cuando se pase el tiempo, en el caso, por ejemplo, que muchas empresas no han podido incorporar a los trabajadores por el ERTE, no pasa nada. Si se incorporan por el ERTE dentro de un año, nosotros dentro de un año es cuando comprobaremos que haya mantenido el trabajador 6 meses, ¿vale? Pero, y en el caso de no cumplimiento, pues ya se trabaja con un reintegro parcial o reintegro total. En contrataciones excluidas no me voy a meter de lleno en todas para no hacer muy extensa la presentación, pero obviamente sí es interesante que se lo lean, pero ya les digo que son exclusiones totalmente lógicas, ¿no? Pues contrataciones para la formación y aprendizaje y contratos en prácticas, están los contratos fijos discontinuos y algún otro más vinculados con empresas de trabajo temporal, etcétera. Y yo ya para terminar, he ido bastante rápido, pero he querido un poco que vean un poquito la visión de la Fundación Universitaria que estamos haciendo aquí, lo que nos ha pasado en el pasado y que tenemos ahora mismo en el presente, las conclusiones un poco que hemos extraído nosotros de estos 4 años de participación en este proceso de apoyo a entidades públicas en este ámbito. Lo he resumido en 6 puntos. Pues, por un lado, como les comenté al principio, que el 67% de las empresas encuestadas declara que el incentivo les ha servido para mejorar las condiciones del contrato. Eso nos indica que yo creo que es una política activa de empleo en la que las administraciones deben seguir incidiendo, evidentemente mejorando la divulgación y consiguiendo que haya más facilidad en la presentación, pero creo que es una política activa de empleo útil, tanto para la empresa como para el trabajador. Al menos el 42% de los incentivos conseguidos era para personas de difícil inserción. Entiendo que esto es una herramienta que permite a las administraciones pilotar en función de las necesidades situacionales económicas, pilotar y de alguna forma premiar positivamente a ciertos colectivos que se quieran premiar, por ejemplo, jóvenes mayores de 45, que una vez que tengamos implementado los mecanismos de conexión con la empresa, es muy útil para poder hacer llegar a las empresas por la consecución de objetivos concretos en incentivos de difícil inserción. El crear mecanismos de conexión con la empresa y la microempresa, que como saben, bueno, el tejido empresarial canario y el español pues está conformado por empresas y microempresas. Tenemos que hacer el máximo esfuerzo porque le lleguen este tipo de ayudas a estas empresas porque al final son las que de alguna forma están moviendo la economía. ¿Cómo? Facilitando desde el acceso a la administración electrónica, mucha divulgación y mucho apoyo intermedio por parte de entidades como nosotros, la Confederación, etcétera. El 38% de los encuestados declara que el programa ha sido imprescindible para afrontar la contratación. Aquí lo que les comentaba al principio, que entendemos que no va a afectar el que una empresa contrate o no a un empleado el incentivo, pero sí que va a ayudar mucho, y las empresas no contratan si no requieren de ese personal, pero sí que está ayudando mucho a tomar esa decisión. En el punto 5 he puesto un poco el reflexionar el papel de las entidades colaboradoras para impulsar políticas públicas, aportando tecnología, aportando simplificación administrativa. En este caso hemos sido nosotras, pero está la Cámara de Comercio, la Confederación Canaria de Empresarios, hay otras entidades que de alguna forma aportan valor en otros ámbitos, y lo que sí creo que tenemos que tener claro es que tenemos que acercar mucho más a las entidades beneficiarias pues este tipo de incentivos y facilitarles el acceso. El reto para nosotros en 2020 es que todas las consultas que se hagan a la agencia tributaria, Agencia Canaria de Tributos, Valora del Cabildo de Gran Canaria, no sean todas automáticas, ¿no? Es decir, que haya una total interoperabilidad administrativa para que de alguna forma el ciudadano o el empresario no únicamente tenga que darnos el consentimiento de consultarles esos datos con otras administraciones. En 2020 ya lo hemos implementado y entendemos que la encuesta en 2020 saldrá un poquito mejor con respecto a la de años pasados en el ámbito de procedimiento administrativo y exceso de documentación, a ver si mejoramos la nota, ¿no? Y después, como conclusión final, pues que hemos conseguido pues incentivar a más de 3.000 empresas a través de este mecanismo en estos últimos 3 años, y la mayor parte, como comenté, pues pequeñas empresas. Yo con esto ya termino y me pongo a disposición de ustedes para la ronda de presentación que tendremos al final, y espero que les haya servido de algo. Estoy en la Fundación Universitaria para cualquier cosa que necesiten, ayudándoles en todo lo que crean oportuno, y muchas gracias. No sé si me he extendido mucho el tiempo, pero muchas gracias por su atención. Muchas gracias, don Fabián Palmés, por su interesante exposición, y pasamos a continuación a ver ahora otra interesante iniciativa, y se trata de un estudio de los incentivos a la contratación en Canarias que ha realizado la Confederación Canaria de Empresarios y que va a ser presentado por don José Luis Carles.
Don José Luis Carles es el responsable del área de innovación, emprendimiento y empleo de MBA Consultores. Él es licenciado en Sociología por la Universidad Complutense de Madrid, es máster en Relaciones Laborales y experto en evaluación de políticas públicas. Ya tiene una importante experiencia en distintas comunidades autónomas en lo que son proyectos relacionados con el mundo del empleo, el mercado de trabajo y la educación y formación. Yo reiterar a todos los participantes, ya están entrando preguntas por el chat, que también a don José Luis Carles, al mismo tiempo que va interviniendo, puedan en el chat que tienen ustedes en la pantalla, puedan ir formulándote también algunas preguntas, que las se responderán a las 18:15 horas. Con ustedes, don José Luis Carles. Gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Yo voy a presentar el estudio al que hacía referencia en su intervención en la inauguración de esta sesión webinar el secretario general de la Confederación Canaria de Empresarios, el estudio de evaluación de los programas de incentivos a la contratación que desarrolla el Servicio Canario de Empleo. Este estudio se ha desarrollado en el marco de las actuaciones en materia de políticas activas de empleo que está llevando a cabo la Confederación Canaria de Empresarios, en concreto en la línea estratégica que viene encuadrada en la línea de acción 4, diseño y promoción de las políticas activas de empleo, que pretende que las entidades, los agentes sociales y económicos participen activamente en el diseño, evaluación y difusión en las diferentes políticas activas de empleo. El Servicio Canario de Empleo viene desarrollando en los últimos años 3 programas de incentivos a la contratación para facilitar la incorporación de personas desempleadas en el mercado de trabajo. El programa Certifícate, dirigido a personas poseedores de un certificado de profesionalidad. El programa Incentívate, destinado a jóvenes entre 16 y 30 años inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil. El programa Retorno al Empleo, destinado a personas en situación de desempleo de larga duración, es decir, que lleven más de 12 meses en situación de desempleo. Y estos son los 3 programas, como digo, que han sido objeto de análisis, de estudio, de evaluación. Y esta evaluación se ha abordado desde 2 perspectivas distintas, pero complementarias, podríamos decir. Por una parte, un análisis, digamos, de la ejecución de estos programas en cuanto a sus efectos, resultados e impacto. Y por otra parte, un análisis más cualitativo con el que hemos tratado de conocer cuál ha sido la percepción, las opiniones de las empresas fundamentalmente y también de otros agentes implicados en el diseño y en el desarrollo de estos programas de incentivos a la contratación. A partir del análisis que se ha realizado de la utilidad, de la eficacia y de la satisfacción percibida en relación con estos programas, se ha tratado de extraer un conjunto de conclusiones y a partir de estas conclusiones hemos planteado o se ha podido obtener una serie de propuestas o recomendaciones que permitan delinear una serie de líneas de actuación o de recomendaciones para mejorar el conocimiento, el acceso y la utilización de este tipo de incentivos por parte de las empresas canarias. Como digo, los objetivos de este estudio ha sido, en primer lugar, obtener una información, una foto actualizada y fiable acerca de cuál es el nivel de conocimiento y utilización de estos programas de incentivos a la contratación por parte de las empresas, cuál es su valoración y satisfacción respecto a estos programas, conocer también los frenos o barreras en el acceso a estos programas y, de alguna manera, poder plantear recomendaciones de mejora. Para poder cumplir este objetivo fundamental, lo que se ha planteado como objetivos específicos ha sido, en primer lugar, definir un marco metodológico y una serie de indicadores para poder desarrollar ese análisis evaluativo. En segundo lugar, desarrollar ese proceso de evaluación de la satisfacción y del impacto de estos programas. En tercer lugar, además de ese estudio evaluativo y tal y como ha indicado al inicio de la presentación el secretario general de la Confederación, se ha elaborado también, se ha diseñado una guía multimedia de aplicación de los incentivos a la contratación
Y finalmente se quiere también desarrollar acciones de difusión como la que estamos llevando a cabo en el día de hoy para mejorar el conocimiento de todos los beneficiarios potenciales de las iniciativas, digamos, que desarrollan las políticas activas de empleo. Desde el punto de vista metodológico, por lo que se refiere al estudio, indicarles que se ha recurrido a la aplicación complementaria de diferentes técnicas de investigación, tanto documentales como cuantitativas y cualitativas, desde el punto de vista de encuestas a empresas de diferentes sectores económicos más representativos de la actividad canaria, así como entrevistas en profundidad con diferentes agentes, expertos, la administración pública, por supuesto, que es la que desarrolla este tipo de programas. Vamos a empezar a comentar en esta presentación y el tiempo que tenemos, simplemente vamos a comentar algunos de los resultados que se han obtenido de este estudio. Vamos a presentar en primer lugar algunos resultados relativos a información que nos ha facilitado y queremos agradecer en esta presentación la información que nos ha aportado, en este caso, OBECAN, el Observatorio de Empleo de Canarias, respecto a la ejecución de los programas de incentivos a la contratación, a los 3 programas a los que he hecho referencia. Vamos a mostrar simplemente algunos de los datos que ofrece una radiografía de la ejecución de estos programas en los últimos 3 años, en el periodo de los últimos 3 años. Si pueden ver en estas gráficas, el programa Certifícate, y como comentábamos, es el que se destina a la contratación de personas que han obtenido un certificado de profesionalidad. Vemos que en cuanto a los sectores que han acudido a este incentivo, bueno, pues predominantemente son sectores de servicios, agrupados en lo que es el resto de servicios, y también el sector de hostelería y turismo en gran medida. Desde el punto de vista del tipo de contrato, pues destaca fundamentalmente el contrato eventual, circunstancias de la producción y contrato de obra o servicio, y también en menor medida el contrato en prácticas. En cuanto al nivel de estudio de las personas contratadas, predomina el nivel de estudios de bachiller y también de forma significativa el contrato de formación a nivel de formación profesional. En cuanto a los certificados de profesionalidad, que como comentamos, son los que acreditan la contratación en este tipo de contratos, pueden observar que la familia profesional relativa a lo que es la familia de seguridad privada, bueno, pues tiene un peso muy significativo en la contratación de este tipo de incentivos. Prácticamente superan el 50% de los contratos que se han realizado. Por lo que se refiere a los contratos del programa de Incentívate, a nivel de los sectores, más o menos la fotografía es la misma, sectores de servicios, sector hostelería, turismo, resto de servicios fundamentalmente. A nivel por lo que se refiere al tipo de contratos, también más o menos son los contratos, también tienen mucho que ver con la contratación eventual y de hora o servicio, aunque también destaca el contrato de formación y aprendizaje en casi un 25% de los casos. En cuanto a nivel de estudios, estamos hablando de niveles de formación secundaria y de formación, bueno, secundaria fundamentalmente en un 50% y en segunda instancia en niveles de educación primaria. Y en cuanto a las ocupaciones o los perfiles de ocupaciones, bueno, pues hablamos de ocupaciones, digamos, de un nivel más básico, operarios y de un nivel de cualificación medio o más básicos. En cuanto al programa de retorno al empleo, a nivel sectorial, más o menos el perfil es similar. En cuanto a los sectores, no hay una variación significativa. En cuanto al tipo de contrato, también el perfil es muy parecido. En cuanto al nivel de estudios, también se mantiene ese perfil en los niveles
medios de educación y de formación. Y en cuanto a los perfiles desde el punto de vista de ocupaciones, sí que hay una mayor diversidad de los perfiles de empleo, en la medida en que sí que encontramos perfiles también comerciales, perfiles también administrativos, en fin, hay una mayor diversidad en los perfiles de empleo que encontramos en la contratación por la vía del programa de retorno al empleo. Ahora vamos a ofrecer los resultados ya no de los datos oficiales, estadísticos oficiales, que es lo que hemos comentado anteriormente en cuanto a lo que ha sido la ejecución, ¿vale? De estos contratos en los 3 últimos años, sino de la encuesta que se ha realizado a un grupo de empresas para conocer en qué medida utilizan este tipo de contratos por la vía de los programas de incentivos a la contratación. Entonces, este es un poco el perfil de las empresas que se ha encuestado a nivel de los sectores, a nivel de su distribución provincial y también en cuanto a su distribución por la plantilla media de las empresas encuestadas y la antigüedad de las empresas. En primer lugar, se ha abordado cuál es el nivel de conocimiento, digamos, la concepción, la visión que tienen las empresas respecto a los programas de incentivos a la contratación. Y de manera general, lo que quisiéramos apuntar es que, y yo creo que un poco en línea y sintonía con lo que también ha comentado en su anterior intervención Fabián Palmés, lo que nos encontramos es que las empresas canarias tienen una valoración positiva de la función de los programas de incentivos a la contratación como un instrumento adecuado para fomentar bueno, la empleabilidad y mejorar las cualificaciones profesionales, es decir, como un instrumento adecuado para sus políticas de contratación. Se observan en el gráfico de la izquierda, los programas de apoyo a la contratación puede ser una vía para atraer a aquellos candidatos que consideran idóneos para sus necesidades de producción. Bueno, estamos hablando de que una escala de valoración de 1 a 5, en el que 5 es que lo consideran muy adecuado, estamos hablando de que está rondando una valoración de 4, o sea, que lo consideran adecuado, ¿no? En fin, es una valoración bastante positiva, ¿no? Tanto en lo que es el sector de industria, construcción, comercio, transporte y comunicación, turismo, y en el total de los sectores está un 3,74, ¿no? En uno sobre una escala 5. Con lo cual, es decir, que las empresas entienden y tienen una concepción muy positiva, ¿no? Digamos, en su posicionamiento empresarial respecto a la valoración de estos instrumentos. Si les preguntamos sobre las necesidades de producción y captación de talento que motivan las políticas de contratación en la empresa y no el hecho de recibir un incentivo a la contratación, evidentemente, efectivamente, como también comentábamos, lo que prima son las necesidades de producción y son las necesidades de captar y de incorporar personas con las competencias y las actitudes necesarias y no el disponer de un incentivo a la contratación. Siempre va a primar, evidentemente, las necesidades reales de producción antes que, digamos, el hecho de disponer de un incentivo a la contratación. Entonces, digamos que hay que hacer compatible esa disponibilidad de un incentivo, pero primero eso se va siempre a supeditar a la necesidad real de la actividad económica y a la necesidad, por tanto, de contratación. Entonces, es interesante conocer cuál es el posicionamiento empresarial. En tercer lugar, para que tengamos una foto más o menos de cuál es el posicionamiento inicial de las empresas y en particular las pymes no conocen los programas de incentivos a la contratación ni las ventajas que su introducción puede suponer a nivel empresarial. Efectivamente, también hay una valoración inicial muy elevada en este sentido en cuanto a lo que opinan las empresas. Con lo cual, estas tres posiciones conforman en cierta medida el posicionamiento de las empresas respecto a esta cuestión. Y no son 3 posiciones, digamos, excluyentes, todo lo contrario. Entonces, luego,
preguntado a las empresas por el conocimiento de estos programas, cada uno de ellos, ya en concreto, no digamos a nivel genérico de lo que son posibles programas de incentivos, sino a nivel concreto del programa Certifícate, del programa Incentívate y del programa Retorno al Empleo, la respuesta yo creo que es bastante abrumadora. Prácticamente el 90% en un caso, 91% en otro, 92% en el retorno al empleo, no lo conocen. No lo conocen. Igual el desconocimiento por parte de las empresas es mayoritario. Les preguntamos por las causas del desconocimiento de estos programas y, bueno, destacan fundamentalmente, en primera instancia, la falta de una promoción y difusión adecuada por parte de la Administración laboral de los programas de incentivos a la contratación. En mucha menor medida, pero hay un porcentaje de un 23%, la empresa no está interesada en este tipo de programas de incentivos a la contratación y en un 16% no utilizamos en la empresa programas de incentivos a la contratación a la hora de realizar contrataciones, en un porcentaje bueno, pues significativamente inferior, ¿no? Esto es un poco la radiografía que nos ofrece un poco las empresas cuando les planteamos cuál es un poco la posición, ¿no? Entonces, yo creo que en principio lo que nos muestran un poco estos datos es que lo que nos interesa un poco destacar de este primer análisis es que partimos de una valoración empresarial inicial que yo creo que es relativamente positiva en cuanto a la utilidad y a la adecuación de estos programas en comparación con lo que los datos oficiales, digamos, de ejecución, que como se ha puesto de manifiesto en la primera parte de mi intervención, muestran, pues bueno, un nivel muy escaso de utilización de estos incentivos. No he comentado un dato absoluto que nos dice que en estos últimos 3 años, a nivel absoluto, se han contratado a través de estos 3 programas un volumen en torno a 330 personas, con una media anual aproximadamente de 150 contratos anuales. Entonces, evidentemente, si contrastamos el nivel de utilización real, efectiva de estos programas en relación a bueno, el posicionamiento por parte de las empresas respecto a lo que consideran que puede ser un instrumento útil y que atribuyen un valor bueno, significativo dentro de las políticas activas de empleo, lógicamente tenemos que inferir que hay una serie de factores que están incidiendo en esta escasa utilización y que, como luego veremos, pues tienen que ver con otras barreras o con otros problemas, como luego comentaremos. También en esta fase del estudio, relativo un poco a la encuesta que se ha realizado a las empresas, se les ha planteado una serie de propuestas posibles de mejora para que de alguna forma pudieran facilitarnos un poco su valoración o priorización de cuáles consideran que serían las más digamos, importantes o relevantes a plantear. Y como pueden observar, en primer lugar, o las más significativas en su opinión, serían, por una parte, sería conveniente que se realizara una evaluación de necesidades del mercado laboral y de las dificultades y necesidades de contratación de las empresas. Por otra parte, debería realizarse una evaluación previa de la eficacia e impacto de los programas y diseñar los más adecuados para la economía canaria. En tercer lugar, por una valoración también, bueno, por parte del 74% de las empresas, tener en cuenta criterios de racionalidad, equidad y simplificación en la tramitación y gestión de los programas. Y en cuarto lugar, con un 53% de las empresas, así lo han considerado, las modalidades y tipos de incentivos deben aplicarse de forma integrada junto a otras políticas de empleo activas y pasivas. En este sentido, decir también que es significativo que estas propuestas de mejora que se han planteado en la encuesta, es interesante observar que tienen una gran congruencia
con las propuestas más relevantes que se han obtenido en la investigación cualitativa, es decir, en la investigación que se ha realizado en las entrevistas que se han planteado con diferentes agentes, es decir, con despachos laborales, con organizaciones empresariales sindicales, con agencias de colocación, bueno, con centros de formación, bueno, con diferentes agentes que intervienen en la dinamización del mercado laboral. De hecho, de alguna manera, esta batería de propuestas que hemos planteado, hemos recogido en la encuesta, nos las han planteado en las entrevistas y las hemos llevado a la encuesta. Y la verdad es que hay una gran congruencia entre lo que se ha planteado en las entrevistas con las, digamos, la priorización que han respondido las empresas en la encuesta, lo cual, evidentemente, como bien saben, cuando se produce ese refuerzo entre la investigación cuantitativa y cualitativa, pues es bueno, pues un signo de confianza y, lógicamente, de congruencia en los resultados de un estudio, ¿no? Vamos a plantear ya algunas de las principales conclusiones y esbozar algunas de las líneas apuntar algunas de las posibles líneas de recomendaciones que han surgido del estudio. Algunas de ellas, además, ya las ha enunciado en su intervención inicial el secretario general de la Confederación, pero bueno, apuntaré yo también o complementaré algunas de las que ya ha enunciado el secretario general. En cuanto a las conclusiones, en primer lugar, el estudio nos dice que existe un déficit importante de información, no tanto de evaluación de las políticas activas de empleo, como de información de los resultados de la evaluación de las políticas activas de empleo. Es decir, en el ámbito de Canarias, sí conocemos que se vienen realizando desde el año 2016 procesos de evaluación más o menos sistemáticos de las políticas activas de empleo en los últimos 3 años, bueno, casi de 2014. Pero sí se nota que existe una falta de información respecto a los resultados de dichas evaluaciones. Esto, además, no es algo ni muchísimo menos particular de la Comunidad Autónoma de Canarias, es algo bastante generalizado en España, en nuestro país. Pero bueno, es algo que es un punto de mejora. Es fundamental que los programas destinados a la mejora de la empleabilidad de las personas trabajadoras estén sometidos a una evaluación continua para conocer el grado de cumplimiento de los objetivos propuestos y de la eficiencia de los programas y máxime en el contexto en el que nos encontramos, donde bueno, pues los objetivos han cambiado de forma absolutamente radical de unos meses a esta parte, como todos sabemos, como consecuencia del nuevo contexto en el que nos encontramos, ¿no? No se publican datos de ejecución de los programas. Como he comentado anteriormente, tenemos que agradecer muchísimo la colaboración y el esfuerzo del ISTAC y, bueno, fundamentalmente del Observatorio de Empleo de Canarias, porque han tenido que hacer un trabajo ad hoc bajo la petición expresa de la Confederación Canaria de Empresarios, los técnicos de OBECAN, bueno, pues un trabajo en colaboración con la Confederación Canaria de Empresarios para este estudio, porque no había datos elaborados sobre los programas de incentivos a la contratación y bueno, pues han tenido que hacer un gran esfuerzo para poder ofrecernos estos datos, pero evidentemente pues se ha tenido que hacer ese trabajo porque esos datos no se elaboran de manera periódica y, por tanto, no se publican tampoco anualmente. No se cuenta, por tanto, con un modelo de indicadores de impacto de ejecución de esos programas y, evidentemente, un modelo de evaluación de eficacia y eficiencia de las políticas activas de empleo requiere disponer de un modelo de indicadores de impacto. Yo creo que esto es algo que todos los servicios públicos de empleo lo saben, están en ello y es un reto para los servicios públicos de empleo y es un objetivo en el que están trabajando. Segunda cuestión importante, en cuanto a la valoración de la ejecución de los programas de incentivos a la contratación,
podríamos decir que inicialmente se puede valorar, bueno, positivamente, en el sentido de que tienen un impacto positivo. Eso es evidente, que tiene un impacto positivo, primero porque se dirigen a grupos de población desempleada con dificultades de inserción, con lo cual son programas que están muy focalizados, no son programas generalistas, sino que son programas muy focalizados en grupos de población desempleada mayores de 45 años, jóvenes, personas con certificados de profesionalidad, etcétera, y otros posibles colectivos a los que se puedan destinar. Y, por tanto, al estar muy focalizados, el nivel de éxito está comprobado que es muy elevado. Lo que pasa que es necesario ampliar, lógicamente, esos colectivos y es necesario, digamos, amplificar e intensificar también posiblemente los recursos, ¿no?, que se destinan. Lo que pasa es que el nivel de ejecución, en términos tanto de partidas presupuestarias como también en términos de la propia, digamos, ejecución de esos programas, es limitado. Por la información que se nos ha trasladado, en muchos casos, muchas solicitudes no prosperan, pues por dificultades en la presentación de la documentación, por los plazos en la presentación de la documentación, y luego también, lógicamente, por la concurrencia competitiva, etcétera. Entonces, bueno, pues evidentemente, digamos que el nivel de ejecución es limitado. En cuanto a motivos por los que se considera que las empresas consideran que no utilizan de forma adecuada estas ayudas, primero, la falta de información adecuada, la rigidez y la burocracia de los requisitos y trámites administrativos. Yo creo que, además, la encuesta que ha comentado antes Fabián Palmés respecto al programa que ellos desarrollan va en esta línea. Plazos de contratación, inscripción en registro de garantía juvenil en unos casos, documentación a tramitar, plazos de resolución. Aquí hemos de decir que hay una percepción bastante disonante. Es decir, la percepción de la Administración es que se ha desarrollado un procedimiento absolutamente telemático y que se ha exonerado de muchísima documentación a las empresas, pero la visión de las empresas y, en muchos casos, de las asesorías y gestorías, que son las que realmente hacen esta labor, no es coincidente con que se ha aligerado muchísimo esa tramitación. Hay una visión muy dispar en este sentido, que habría que, de alguna manera, tratar de poner en común para, en su caso, trasladar que no es tal esa dificultad en la tramitación, ¿vale? Pero la realidad es que las empresas o las asesorías y gestorías lo viven como una gran dificultad, ¿vale? Segundo, excesiva rigidez de los requisitos para acceder, tanto de mantenimiento previo en el empleo como, sobre todo, de mínimo de los periodos de contratación. Evidentemente, parece recomendable, y sobre todo en un periodo como en el que nos encontramos, de dotar de flexibilizar estos criterios o modularizarlos y adaptarlos, por lo menos, a diferentes contextos sectoriales, tamaños de empresa, etcétera, para adecuar la lógica de estos programas a la lógica del mercado laboral y de la realidad empresarial e insular. Los resultados, además, ponen de relieve un déficit muy importante de la utilización de los programas por parte del tejido empresarial canario, que, como más o menos hemos comentado, tiene que ver con la combinación de diferentes factores, entre los que destaca la escasa información y conocimiento que tienen las empresas de la existencia de estos programas y de sus ventajas, y también de una percepción en el tejido empresarial respecto a su relativa importancia en las decisiones de contratación. Y, finalmente, en cuanto a recomendaciones y propuestas de actuación que nos han planteado los diferentes agentes que han participado en el estudio, vamos a estructurarlas yo diría, en tres ejes de propuestas, que voy simplemente a comentar muy rápidamente. Primero, recomendaciones en la mejora de la difusión de información, y en esta línea se plantea la conveniencia de diseñar y poner en marcha un plan de difusión de los programas de incentivos a la contratación, que desarrollen diferentes soportes y formatos, y ahora mismo, si cabe, potenciando mucho los soportes digitales.
y también muy importante desarrollar acciones de divulgación y sensibilización hacia aquellos actores que tienen que actuar como prescriptores de estos incentivos, es decir, hacia las organizaciones empresariales sindicales. Es muy importante también acciones de formación y sensibilización hacia las asesorías, gestorías, que como ya se ha comentado en la anterior ponencia, son las que realmente tienen que realizar esta labor en el caso de las pymes en muchos casos. Y ya también apuntaríamos la importancia de desarrollar una campaña de difusión del valor de los certificados de profesionalidad que todavía no tienen un reconocimiento significativo de su valor profesional en el ámbito de las empresas y sobre todo en el ámbito de las pymes. Una segunda línea o eje de recomendaciones se situaría en el proceso de diseño de estos programas, sobre todo como consecuencia del impacto de la crisis del COVID-19. Creemos que debería abordarse el rediseño de estos programas de incentivos para que constituya un instrumento para afrontar los problemas muy importantes que plantea el empleo en la coyuntura actual. Y esto creo que pasa por una detección sistemática de cuáles son las necesidades en este momento, hacer un diagnóstico de los problemas actuales del mercado laboral, de las particularidades a nivel sectorial e insular, con el objetivo, primero, lógicamente, del mantenimiento del empleo y, en segundo lugar, de cómo hacer y conseguir que estos incentivos permitan ahora mismo una recuperación del empleo a corto plazo, y eso pasa, lógicamente, por ser más efectivos con estos instrumentos de incentivos a la contratación a corto plazo, y eso supone flexibilizar determinados criterios que, digamos, rigen ahora mismo estos programas. También es importante dotar de mayores recursos a estos programas por su capacidad de generar empleo. Es importante potenciar y fortalecer los procesos de consulta, de participación activa y responsable de los actores públicos y privados que intervienen en la dinamización del mercado laboral. Y es importante evaluar y potenciar más ayudas directas, no solamente bonificaciones y incentivos, que de forma complementaria apoyen también estos incentivos. Recomendaciones en el proceso de gestión también de los programas incentivos. Lo hemos hablado tanto en esta intervención como en la que ha realizado Fabián Palmés. Es importante reducir los aspectos burocráticos, reducir plazos de tramitación de la documentación, mejorar los aspectos de gestión y tramitación, simplicidad, racionalidad, todo lo que nos pueda ayudar. La digitalización ahora mismo sería clave, y también se destaca la necesidad de que el Servicio Canario de Empleo, y con el apoyo de las agencias de colocación y otras entidades colaboradoras, se mejore el proceso de asistencia en la búsqueda de empleo. Creo que también ha sido muy importante destacar que las empresas necesitan que estos programas de incentivos no solamente se apoyen en el incentivo, sino se apoyen en que el proceso de selección de las personas desempleadas sea realmente efectivo y permita poner a disposición de las empresas las personas desempleadas con las competencias, las actitudes y la capacitación adecuada, para que ellos tengan confianza en la incorporación de estas personas. Por último, mejorar la evaluación de resultados e impactos de estos programas para que se siga apostando por un mayor desarrollo, tanto en recursos como en mejora en la gestión de estos programas. Y simplemente, y para acabar, recordar también lo que ha comentado el secretario general de la Confederación al inicio de la jornada. Como complemento, y además muy interesante creo, de este estudio, se ha desarrollado una guía multimedia con ese objetivo y finalidad de recoger de una forma visual, de una forma práctica, todos aquellos contenidos, todos aquellos procedimientos también y formularios que faciliten a las empresas y faciliten a las personas trabajadoras el poder gestionar su solicitud de estas ayudas de una manera autónoma, de una manera sencilla y, pues, como digo, una herramienta multimedia que estará próximamente a disposición de todas las personas interesadas. Por mi parte, nada más. Espero que no haya resultado muy pesado y nada, quedo a disposición también de los asistentes para cualquier pregunta que quieran plantear. Muchas gracias, José Luis Carles. Y a continuación pasamos al turno de preguntas. Son muchas las que han llegado.
y las hemos dividido en dos grandes grupos y si les parece comenzamos ya con ellas. Vamos publicándolas y en primer lugar son preguntas dirigidas en este caso a don Fabián Palmés. Y a continuación vamos con ellas. La primera pregunta dirigida a don Fabián Palmés es: ¿en qué medida el déficit de conocimiento por parte de las empresas consultadas en el estudio distorsiona la imagen y la valoración perdón, esta pregunta, es para don José Luis Carles. ¿En qué medida el déficit del conocimiento por parte de las empresas consultadas en el estudio distorsiona la imagen y la valoración de los programas de incentivos a la contratación? Sí, bueno, indudablemente, como he comentado en la presentación, los resultados del estudio nos hace pensar que las empresas que sí tienen una valoración positiva de los incentivos a la contratación, igual que también de las bonificaciones, en su caso, a la seguridad social, y consideran que pueden ayudar y pueden ser un estímulo a la contratación, pero siempre, lógicamente, supeditados a, primero, que la actividad económica y empresarial estimule de alguna forma la necesidad de contratación. Segundo, que estos programas se facilite unos criterios claros y flexibles de contratación y que tengan certidumbre y seguridad respecto a su aplicación, porque en muchas ocasiones hay también preocupación respecto a que se solicita y luego, por cuestiones administrativas, digamos, se solicite o no se apruebe o se tengan que devolver. Y eso muchas veces disuade también de que se solicite. Es cierto que desde la Administración se ha indicado que se puede solicitar y si luego durante el proceso no tienen claro que se vaya a ejecutar o se vaya a contratar a la persona, se puede renunciar. Pero muchas veces desconocen esas posibilidades y entonces, digamos, no lo solicitan. Por eso, como digo, en última instancia, esas dudas o ese desconocimiento realmente de cómo es el proceso, digamos, echa para atrás, ¿no? Y en última instancia, lo importante es que los procesos de reclutamiento y selección de las personas desempleadas se realice de manera óptima. Es decir, una vez que la empresa tiene clara la necesidad de contratación, lógicamente, por responsabilidad social y, en segundo lugar, si va a tener la posibilidad de hacerlo compatible con una ayuda económica, lógicamente, la posibilidad de reducir el coste va a ser un estímulo, obviamente, y le va a interesar a la empresa. Y siempre y cuando las personas que se le pueda ofrecer por parte del Servicio Público de Empleo respondan a los requerimientos que tiene la empresa, indudablemente va a primar en la contratación. Por eso quiero decir que tienen que darse una serie de circunstancias y en esa medida siempre se va a apostar por apoyar ese tipo de contratación, ¿no? Pero, indudablemente, lo primero es que exista un conocimiento de cómo es el proceso, de que ese proceso va a ser sencillo, que además la percepción de la Administración es que cada vez es más sencillo y de que tiene la posibilidad de poder renunciar durante el proceso hasta que se produce la resolución. Si hay un proceso claro, si hay una información clara y además yo creo que el incentivo económico, claro que opera de cara a la empresa, todos son ventajas. Por eso creo que el conocimiento claro y preciso de cómo se desarrollan las cosas a la empresa le va a ayudar mucho y hay que hacer todo lo posible para que todos los agentes que intervienen faciliten ese proceso de conocimiento y generen la confianza en las empresas. Muchas gracias, José Luis. Pasamos ahora a otra interesante pregunta que yo invitaría también a doña Dunia a participar en las respuestas y nos preguntan si hay alguna acción concreta para generar empleo en personas de mayores de 50 años.
y también, por supuesto, a don Fabián. Bueno, si les parece, voy respondiendo yo en un primer momento. La mayor parte de las políticas activas de empleo que se ponen en el mercado tienen unas prioridades en el acceso a todas ellas. Y entre ellos está políticas específicas, bien para personas normalmente mayores de 45 años. Luego también hay específicamente para personas paradas de larga duración, que normalmente son las que tienen una mayor edad, que son las que están en desempleo más de 12 meses, y en cuanto a todo lo que sea incentivos a la contratación, subvenciones para cualquier tipo de establecimiento de autónomos, de cooperativas, de sociedades laborales, siempre la cuantía económica que se subvenciona para personas mayores es una cuantía económica mayor que si se es joven. Igual que también se subvenciona con una mayor cuantía si es mujer que si es hombre, porque precisamente lo que se intenta es que haya una brecha menor o dar una mayor oportunidad de trabajo a aquellas personas que lo tengan más difícil en el mercado laboral. Y en este momento la mayor dificultad de acceso al mercado laboral, por un lado, son las personas paradas de larga duración, las personas mayores de 45 años, que es donde está el límite que nos establece el Servicio Público de Empleo Estatal, que ha bajado de 50 a 45 años porque se ha visto que se ha incrementado el desempleo en ese tramo, y en jóvenes menores de 25 realmente, que es donde está también un porcentaje muy importante de desempleados. Por tanto, acciones concretas hay muchísimas, pueden encontrar información específica en la web del Servicio Canario de Empleo, pero con carácter general, todos aquellos incentivos a la contratación, subvenciones específicas para establecimientos, subvenciones en emprendimiento, tienen una cuantía superior siempre que las personas tengan más de 45 años, y en cualquier caso, y por lo general para la participación en cualquier política activa de empleo, son colectivos prioritarios las personas mayores de 45 años. Muy bien, muchas gracias. Pasamos a la siguiente pregunta y nos preguntan ¿cuánto tiempo tardaríamos en tener la subvención? Fabián, ¿tú podrías contestar? Sí, bueno, contestaré concretamente la que más controlo, que es la que tenemos aquí nosotros. Para ponernos un ejemplo, como comenté en la presentación, los incentivos que lanzamos en agosto, que se lanzaron el 6 de agosto, fue el 6 de agosto efectivamente, esperamos que la semana que viene se empiecen a pagar los primeros. ¿Qué quiere decir? Dense cuenta que en ese periodo hay un periodo de requerimiento, es decir, el proceso es, la empresa solicita, casi nunca está todo bien, siempre hay que pedir algo, se le pide, se le notifica, tiene 15 días y después ya, si resuelve, se le paga. Y estamos tardando en todo ese proceso, desde que se hace la solicitud hasta que la empresa tiene el dinero en la cuenta, más o menos un mes y medio. Un mes y medio. Y como comenté en la presentación, ahí la empresa quiere el compromiso de mantener al trabajador en función del contrato que se quiera financiar. Si es de un contrato indefinido, a los 12 meses intentaremos comprobar que ha cumplido. Si es un contrato de 6 meses, pues a los 6 meses intentamos comprobar que se ha cumplido. Pero el dinero lo obtiene al mes y medio. Al final, a los 12 meses o a los 6 meses, es cuando se hace la comprobación final para ver si hay reintegro o está cerrada el expediente. ¿Vale? O sea, respondiendo a la pregunta concreta, mes y medio más o menos de media, hasta que se acabe el crédito en nuestro caso. Porque sí es cierto que si hay complemento de crédito, como a lo mejor lo hay en nuestro caso, pues la administración pública siempre tarda un poco porque extrae remanentes de años anteriores o lo mete en presupuestos. Ustedes saben ya un poco la problemática desde el punto de vista público con respecto a los presupuestos, ¿no? Siempre que haya crédito, mes y medio, 2 meses máximo. También para ti, Fabián, ¿qué porcentaje de los incentivos que están tramitando se han adjudicado hasta el día de hoy? A ver, dos ámbitos. De los 3 años anteriores, que son muy parecidos a los que comentó ahora Dunia, efectivamente eran incentivos muy vinculados a ciertos colectivos, concretamente se primaban más a mujeres, a mayores de 50, etcétera. De los presentados se concedieron el 75%, más o menos, ¿vale? Y de los incentivos que sacamos este año en agosto, todavía no se ha conseguido ninguno. Todavía no se ha conseguido ninguno y entendemos que de todos presentados, más o menos el 75% serán los que se, un poco por experiencia, ¿no? Sabemos que hay un 25%
antes lo comentó también José Luis, ¿no? Que se quedan por el camino, porque pasan los trámites o no continúan con el proceso o desiste la empresa. Oye, la empresa tenía un compromiso, le va mal por temas productivos y desiste en el proceso. O incluso desiste cuando renuncia cuando ya se lo hemos dado, ¿no? Que eso tampoco se contabiliza, ¿no? No entra dentro de los que hemos concedido. Entonces, estamos hablando de que hay un 25% de empresas que solicitan y no se les concede por motivos varios, más o menos. Precisamente había en ese ámbito, Fabián, una de las preguntas es que habla un 25% de las solicitudes son desestimadas por motivos varios, y la pregunta es, ¿puede informar de cuáles son esos motivos más comunes? Sí. Fabián, el sonido, por favor. Perfecto. La mayor parte de la... Bueno, hay como dos grandes motivos. Uno es que durante el proceso de requerimiento desiste, es decir, nuestros técnicos evalúan la propuesta, les mandan una notificación de requerimiento y la empresa se da cuenta de que no cumple, entonces desiste. Y otros porque durante el proceso de solicitud, aunque la plataforma intenta que no presentes algo que no se puede financiar, es decir, pues cerrándote la posibilidad de presentar algo para un colectivo que no es decir, aunque cierra esos procesos, es cierto que hay veces que las empresas presentan, por presentar, digamos, por ver si encaja, y después no encaja. Entonces, el principal motivo es porque no encaja con la convocatoria y la empresa lo ha presentado. Y el segundo motivo más importante es porque durante el proceso de requerimiento, pues desisten y entienden que no quieren continuar con el mismo. Esos serían los dos. Muchas gracias. Yo no sé si doña Dunia quería agregar a esta misma pregunta alguna de su experiencia y conocimiento desde la perspectiva del Servicio Canario de Empleo, ¿no? Por favor, si se puede el sonido, doña Dunia. Vale, creo que le di al otro lado. Creo que Fabián lo ha comentado perfectamente bien. El procedimiento administrativo es el mismo, se gestione desde la universidad, de la Fundación Universitaria, que es el Servicio Canario de Empleo. De cuando nos llegan las solicitudes, se revisan, si están correctas, se pasa al procedimiento de pago a través de resolución. Si no, se hace un requerimiento, como bien dijo Fabián, lo normal es que falte documentación en esa aportación por parte de las entidades, con lo cual se requiere, se les da un plazo de 10 días para la obtención de documentación y se vuelve a iniciar el procedimiento con todas aquellas que aporten esa documentación. Por lo tanto, el procedimiento administrativo es exactamente el mismo, porque es que la normativa está así establecida. O sea que el Servicio Canario de Empleo actúa pues prácticamente igual que lo hace la Fundación Universitaria en nombre del Cabildo. Ahí sí añadir, Javier, que un tema, lo que estaba comentando Dunia, sí me gustaría aportar. Sí es cierto que nos hemos dado cuenta de que, comenté antes en la presentación, que una de las, digamos, de las quejas o de los temas a mejorar era el exceso de documentación que solicitamos nosotros. Quizás desde nuestro micromundo solicitamos cuestiones que la empresa tiene que solicitar a otras administraciones. Y por eso comentaba al final de la presentación que uno de los retos es la interoperabilidad administrativa y que todo aquello que la administración tenga y sepa de la empresa y que de alguna forma afecta al proceso, no pedírsela al interesado, sino que seamos capaces de conformar a través de la transformación digital, a través de mecanismos digitales, de conformar ese tipo de consultas. Las clásicas de estar al corriente de los pagos en todas las, digamos, las administraciones nacionales, internacionales, locales, todo el elenco, digamos, de... Entonces, esa es la clásica consulta que nosotros hasta el año pasado le pedíamos a la empresa y al final la empresa, obviamente, pues lo veía como con malos ojos, ¿no? Porque al final son datos que ellos entienden que desde el punto de vista administrativo deberíamos compartir los actores que estamos en el sistema, ¿no? Y por ahí es donde vamos a hacer nosotros un esfuerzo importante para intentar evitar eso, ¿no? A ver si conseguimos que baje. Que baje la mortandad. Si me permite, Fabián. ¿Sí? Javier. Claro. Sí, perdón. Que en esta línea, desde el Servicio Canario de Empleo, lo que nos transmitían precisamente es que en las últimas ediciones se está trabajando precisamente desde el Servicio Canario de Empleo para que en gran medida, gran parte de esa documentación que anteriormente se pedía a las empresas
que aportaran ellos, el Servicio Canario de Empleo les está eximiendo de que las empresas la aporten y la recaba directamente el Servicio Canario de Empleo, directamente, que ya prácticamente los documentos que tiene que aportar la empresa es prácticamente para acreditar que, digamos, lo que es el saldo neto, de empleo. O sea, que muchos, lo que pasa que, claro, si la empresa lee en la convocatoria en la documentación que tiene que, digamos, que tiene que acreditar, claro, esa aparece, pero realmente a nivel administrativo y de gestión no la tienen ya que aportar, ya la recaba el Servicio Canario de Empleo. Entonces, por eso, un poco lo que nos trasladaban desde el equipo técnico del Servicio Canario de Empleo es que han hecho un gran esfuerzo para simplificar muchísimo la documentación que tienen que aportar. Pero las empresas, que también es cierto que en muchos casos vivimos todos en esa percepción de que la burocracia nos come, ¿no? Y entonces, como digo, hay un esfuerzo que yo creo que no es tanto de burocracia como de comunicación y de difusión. Para que las empresas también entiendan que no es tanta la carga administrativa. Por eso creo que ahora mismo puede ser más un problema de comunicación y de clarificación realmente de cuál es la documentación, que no tanto de la carga administrativa en sí. Solamente por aportar un poco una referencia en este sentido. Bueno, tenemos otra pregunta que es... Si me permite, yo quería hacer una puntualización aquí, porque desde el Servicio Canario de Empleo se ha hecho un gran esfuerzo para intentar evitar que las empresas entreguen ese tipo de documentación. Claro, Sí, ya tenemos esas pasarelas, de manera que, salvo que se deniegue ese cruce de datos, ya nosotros hacemos esos cruces automáticamente, y eso es la verdad que nos ha generado a nosotros una gran carga administrativa, pero sí es verdad que hay una agilización muchísimo más rápida de todos los expedientes, porque recabamos nosotros toda la información y hacemos todo ese cruce de datos. Ahí sí es verdad que hemos avanzado muchísimo en el último año. Efectivamente, eso es lo que estaba un poco comentando. Lo que pasa es que las empresas desconocen eso. Por eso creo que es un problema más de difusión que no de trabajo administrativo. Es lo que trataba de comentar. Muy bien. La siguiente pregunta tiene mucho que ver con lo que estamos hablando. Profundiza exactamente. Dice, ¿qué pasa con aquellos que no lo logran? ¿Deben repetir el mismo trámite para el año siguiente? A ver si tienen mejor suerte. Bueno. ¿Quién se anima? Venga, yo misma me animo, si quieren. A ver, dependerá obviamente del tipo de convocatoria. Tanto la universidad, la Fundación Universitaria o el Cabildo como el Servicio Canario de Empleo publican unas convocatorias con una serie de requisitos y con unos espacios temporales de presentación de solicitudes y condiciones de acceso a esas ayudas o subvenciones. Si el perfil se cumple en cada una de ellas, en esos tramos, se puede solicitar al año siguiente, pero eso habría que verlo de manera individualizada. Si se cumple efectivamente y se puede presentar en la siguiente convocatoria del siguiente año, perfecto, pero si no se cumple con eso, no se podría. Ejemplo, Fabián acaba de comentar que se van iniciando las solicitudes, que cuando el crédito se agota ya no pueden hacer más concesiones, con lo cual ahí ya decae ese derecho, porque ese derecho está vinculado a una resolución concreta. Lo mismo pasa en el Servicio Canario de Empleo. En cualquier caso, si cumples con las condiciones de la convocatoria que salía, en este caso en 2021, y en el espacio temporal se puede volver a solicitar, podrían hacerlo perfectamente, pero hay que ver cada caso en particular. Muy bien. Nos faltan 2 minutos para cumplir con nuestro programa, que la Confederación es muy rigurosa en el tiempo, y vamos a hacer las 2 preguntas juntas. Las 2 últimas preguntas, que son: ¿las empresas de nueva creación pueden solicitar estos incentivos? Y otra, ¿hay exigencias de garantías para poder recibir el dinero? Si quieren, yo misma de nuevo. Fantástico. A ver, especialmente estos incentivos a la contratación van dirigidos a todas las empresas, pero fundamentalmente a aquellas que inician su actividad. Es un apoyo más a este tipo de empresas. En general en Canarias son pymes y autónomos las que conforman la masa empresarial, y es como un colchón financiero
Entonces, estas ayudas que se conceden con carácter sin contraprestación de ningún tipo, les resultan de muchísima ayuda para esa primera andadura. Por tanto, son fundamentales en aquellas entidades que inician su actividad empresarial. Es decir, por favor, que todas accedan a cualquier tipo de incentivo, ya sean del Cabildo, ya sean de la comunidad autónoma o incluso algunos incentivos del Estado que no tenemos ni en las corporaciones locales ni en la comunidad autónoma. Pero fundamentalmente es un colchón fundamental para que estas empresas inicien su actividad. Es una gran ayuda por parte de las administraciones. Yo ahí no tengo nada más que añadir. Está dirigido todo a pyme y autónomos, independientemente del momento en el que se hayan dado de alta, como comentaba la directora del Servicio Canario de Empleo. Y sinceramente es la otra de las partes era pues el compromiso, ¿no? O sea, lo único que le pedimos es el compromiso a contratar. Es decir, una vez que la empresa se compromete, aunque no lo haga al final, se compromete a contratar, le ponemos el dinero encima de la mesa. Ya después veremos si lo ha contratado o no y si ha cumplido con los requisitos, que si no los ha cumplido, pues tendrá que devolver. Pero el principio es el compromiso a contratar a una persona de un colectivo concreto. Muchas gracias. Excelentes las intervenciones. La verdad que ha sido un privilegio contar con esas magníficas aportaciones y de respuestas, ¿no? Y en nombre de la Confederación Canaria de Empresarios, pues agradecer a los ponentes, a la directora del Servicio Canario de Empleo y a todos los participantes en este webinar. Decirles que a partir del 25 de septiembre, la próxima semana, todas las ponencias van a estar en la dirección web eventplant.es/confe-eventos, que está publicado ahora próximamente en este mismo landing. Y decirles también que mañana hay otro interesantísimo webinar, que es el webinar sobre la inclusión de la economía circular en los sectores emergentes de Canarias, que será también mañana a las 17 horas. Muchísimas gracias.